Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar en Excelsior Televisión. Mire, la discriminación existe en todo el mundo y hay distintos tipos, por la apariencia física, el color de la piel, costumbres o incluso la cultura. En México, de acuerdo con datos de la encuesta nacional de vivienda realizada por la consultora Parametría, la mayoría de los mexicanos nos hemos sentido discriminados por nuestra apariencia física. Esto es el 52%. Y bueno, muchísimos más tipos que estaremos hablando hoy en este programa en Punto y Coma, así es que acompáñenos. De acuerdo con la Amnistía Internacional, la discriminación es una agresión que niega sistemáticamente a ciertas personas o grupos el disfrute de sus derechos humanos, a ser respetados, protegidos y amados. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indica que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a determinadas personas. Algunas conductas discriminatorias son impedir que una persona o compañero exprese su opinión, ser violento con alguna persona, señalar y hacer burla de aspectos físicos de alguien en particular, impedirle el acceso a un lugar por raza, religión o ideas, establecer diferencias o comparar a personas. En nuestro país, uno de los sectores que más sufre la discriminación son los adultos de la tercera edad, así como la gente discapacitada. La discriminación se puede evitar con conciencia y respeto, no lo olvides. Muy buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a Punto y Coma. Yo soy Paulina Silva y esta tarde se encuentra con nosotros Mariana H. ¿Cómo estás? Hola, mi Pau, muy bien, muchas gracias. Con un tema muy importante y desgraciadamente todavía vigente en nuestro país. Así es, y con una invitada, bueno, es como anillo al dedo en este tema de hoy, discriminación. Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Jackie. Pues muchas gracias a las dos por interesarse en el tema y pues por invitarme, muy amable. Claro, no, pues y no es para menos, ¿no? La discriminación, como lo decíamos en un principio, creo que todos por alguna razón hemos vivido algún tipo de discriminación y bueno, el público no nos dejará mentir, así es que, pues cuéntanos, Jackie, ¿cuál es la principal razón por la que somos discriminados? Mira, a mí me gustaría empezar diciendo qué es la discriminación. Claro. Y cómo podemos saber en qué momento estamos siendo sujetos o sujetas de una conducta discriminatoria. A mí la parte más fácil fue cuando hicimos la primera encuesta de discriminación en el 2013, que lo preguntamos, y la ciudadanía, quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, decían con mucha claridad: es cuando te hacen menos por lo que eres, por lo que piensas, por cómo te ves. Entonces, eso es la discriminación, es decir, se ha construido en el imaginario social, no solamente de México, sino del mundo, cómo tenemos que ser las personas, cómo nos tenemos que comportar, incluso hasta en qué tenemos que creer. Y entonces, cuando tú no haces concordancia con esta construcción social que se ha hecho, vienen conductas discriminatorias como el color de piel, la preferencia o orientación sexual, si eres una persona con discapacidad. Lo que es cierto es que en la Ciudad de México, Coparés atiende a víctimas de presuntas conductas discriminatorias y el 33% de las denuncias que recibimos es cuando una mujer le avisa a su fuente empleadora que está embarazada, la corren. Eso también es discriminación, claro, porque te están quitando el trabajo porque te embarazaste. Entonces, como tú verás, hay muchas formas de discriminación más allá de estas de racismo, de homofobia, xenofobia, que conocemos. Es decir, hay mucho más graves como el tema de las mujeres. Y mucho más sutiles también, que es cuando es difícil como de distinguir, porque una cosa, voy a decir las palabras que se utilizan, ¿no? El gordo, la gorda, claro, el ruco, la ruca, antes les decían el paralítico, ¿no? O sea, hemos ido, y son rasgos un poco más evidentes, pero yo estoy viendo, espero, Jackie, no balconearte, pero que tienes un tatuaje y me encanta. Tengo varios. Me encanta ver tu tatuaje, y ¿a poco no también incluso? Si te tatúas, entonces también eres un exconvicto. O sea, claro. De hecho, después del embarazo, que les decía que es el 33% de las mujeres, entonces se coloca como la principal causa de discriminación. Pero quitando el tema del embarazo,
La segunda y tercera causa de discriminación tienen que ver con nuestra apariencia y con nuestra conducta. Es decir, tú bien lo dijiste ahorita, una persona con tatuajes, inmediatamente se construye un prejuicio y dicen, claro, el tatuaje eran de personas que habían cometido algún delito y que se lo hacían privadas de su libertad. Y entonces inmediatamente piensas en la Mara Salvatrucha y entonces, si es una persona tatuada, ya no le da el contrato. Porque otra cosa, el lugar donde más se discrimina es en el espacio laboral. El 70% de las denuncias que recibimos, lo que nos platican es que es en lo laboral donde más te discriminan. Por ser mujer, por la apariencia que tienes, por tu preferencia, por tu orientación sexual, por tu color de piel y por tu origen. Es decir, concluyo diciendo que somos una sociedad racista, pero también somos una sociedad clasista. Muy. Y bueno, pues es un problema gravísimo el que tenemos frente. Jackie, ¿cómo está el panorama a nivel internacional? México, ¿qué lugar ocupa en cuanto a discriminación? Esa calificación no existe, pues no hay quien la califique. Pero, por ejemplo, ¿somos el único país que tiene, por ejemplo, COPRED? Lo que sí hay, ¿no? Un poco es esto, y que es algo que mide Naciones Unidas, dependiendo de los diferentes informes que los países presentamos, ya sea un tema de mujeres, un informe sobre personas afro, y entonces Naciones Unidas, ante este informe universal que presenta México, nos emite una serie de recomendaciones y ahí es en donde tú adviertes los faltantes y digamos que te puedes comparar de cómo está el resto. La Ciudad de México me parece que está muy bien. Es una ciudad que hemos sabido avanzar en trato igualitario, en no discriminación. Tenemos una constitución que como eje transversal tiene el tema de los derechos humanos y lo hemos comprobado en el último proceso electoral, que nuevamente el tema de las libertades y de la igualdad es un tema que importa muchísimo. Y la Ciudad de México específicamente, comparada con otras ciudades de América Latina, estamos muy bien. Y comparado con algunas ciudades de África, estamos excelentemente bien. Sí, ahora, tenemos afortunadamente todavía mucho tiempo, pero tú acabas de decir que la discriminación se da en un entorno laboral. Pero regresemos a la infancia. Porque vemos a los niños, o sea, y de verdad hay videos incluso en YouTube, los niños chiquitos que en teoría no tendrían por qué tener. Ah, ¿y quién es tu amigo? El negro o el gordo. El frijol, ¿no? Le decían, yo tenía un compañero que le decían el frijol, justo Exacto, por morenito. Exacto. ¿No? Entonces, es algo que de alguna manera lo diferente nos causa cierta ansiedad y entonces lo descalificamos. Claro. O algo como intrínseco del ser humano. No. Yo creo que la discriminación la aprendemos. Ok. Y por eso soy del equipo de las optimistas. Ok. Porque todo lo aprendido se puede desaprender. ¿No? Aprendemos porque la humanidad, en algún momento de la humanidad, que fue por ahí del siglo XV, XVI, cuando empezó sobre todo este interés de conquistar el mundo, se empezaron a identificar diferentes grupos sociales y se les empezó a caracterizar como razas. Yo digo que somos una sola raza humana. Sí. Pero bueno, entonces esas diferencias frente al conquistador empezó a poner una imagen de cómo tenían que ser las personas. Entonces las personas tenían que ser de tez blanca, las personas tenían que creer o tener una religión determinada, que podría ser el cristianismo, tenían que vivir en parejas heterosexuales. Y entonces esas razas se empezaron a clasificar y se empezaron a ordenar. Entonces cuando tú clasificas y ordenas, terminas jerarquizando. Y entonces las personas nos hemos terminado jerarquizando y diciendo, yo soy mejor que tú por donde vivo, yo soy mejor que tú por donde estudio, yo soy mejor que tú por cómo me veo, yo soy mejor que tú por... Y es una serie de prejuicios y de estigmas que se detonan a partir de dos hechos. O un ejercicio de superioridad, y ahí está el Holocausto. Quien creía que había una raza superior. Claro.
y cuántos otros holocaustos y cuántas otras tragedias de drama humanitario hemos vivido en México. Ahí está Guatemala, ¿no? En América. Y otro es miedo. Sí. Miedo a lo diferente, como tú decías ahorita. Entonces, por ejemplo, hay mucho miedo a partir de un desconocimiento a la diversidad sexual y de género. Entonces, cuando tú conoces a una mujer trans o a un hombre trans, tienes estas conductas discriminatorias. Bien, pues vamos a hacer un corte, ya que seguimos hablando de estos tipos de discriminación. Nos interesa mucho esto, ahondar en este tema sobre la diversidad sexual, que además, bueno, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad gay-friendly, con la comunidad LGBTTI. Vamos avanzando, pero vamos a ver los siguientes temas que tenemos pendientes todavía. Los invitamos a que participen con nosotros en nuestra cuenta de Twitter. La pregunta de hoy es: ¿por qué discriminamos los mexicanos? 33% por ignorancia, 33% por costumbre, 0% por cultura y 34% de ustedes opinan que todas las anteriores. Participe a través de nuestra cuenta. Volvemos a Punto y Coma. Seguimos platicando de este tema, la discriminación en México, cuándo empieza, qué lo genera, cuándo lo podemos distinguir y cuándo no. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy claro que es este choque con blancos y negros. Y aquí, como somos de muy morenos a güeros, siendo los mismos mexicanos, como que ¿en qué momento pasas de uno a otro? Somos un país con muchas clases sociales también. Entonces, ¿qué determina que seas un jodido o pues, más o menos ahí la lleva, o un rico? Que son cosas muy ambiguas a veces, pero lo importante, yo creo que, como hemos dicho también con respecto a la violencia, es ejercitar este músculo de poder captar en qué momento estás siendo discriminador, Claro. o discriminado, para con base en eso, teniendo ya, bueno, esto sí es discriminación, ya puedes actuar, pero a veces nos es difícil distinguirlo, ¿no? Sí, es difícil porque además nos hemos acostumbrado a vivir en entornos discriminatorios. Y dime tú por qué cuando alguien quiere insultar a otra persona, Claro. le dice pareces india. Sí, claro. Y quien lo recibe efectivamente se siente ofendida. Porque además, ¿qué tal si sí parece india y tiene unas trenzas Pero y es ¿qué india? tal si tú me dices a mí, oye, Jacqueline, pareces india, y yo en vez de enojarme te dijera gracias? Ándale. Estás reconociendo en mí una manera de relacionarme con la tierra, estás mirando en mí una manera de relación con el medio ambiente, ¿no? Y entonces yo te termino diciendo, oye, gracias por decirme india porque estás valorando eso. Pero ¿en qué momento se vuelve insulto? ¿Y en qué momento, por qué no alguien le dice a alguien con rasgos indígenas, parece francesa? Claro. No, porque te dirían a ti, sería como eso, ¿no? Porque eso no es un insulto. Porque parte de esta historia que conté muy rápido ahora, en donde quien conquista Claro. pone las reglas del juego. Claro. Y entonces en México tenemos una imagen aspiracional muy anglosajona, pero además los medios de comunicación y cualquier anuncio que tú veas Claro. nos venden esa imagen. Ya sea, aunque estén vendiendo un coche, un desodorante, lo que sea, quien está al frente no es una persona que tiene las características de quienes somos mexicanas y mexicanos, sino nos ponen una apariencia de quizá una imagen, ¿no?, que no corresponde a nosotros, pero se vuelve aspiracional. Tú quieres tener este coche, lo vas a tener y te vas a ver así. Y vas a traer a esta vieja. Y vas a traer a esta vieja, ¿no? Sí, Lo sí. cual también te quiero hablar de una discriminación de género. Sí, o sea, sí. ¿en qué momento, no, las mujeres nos convertimos en un objeto para que no importa el anuncio, no importa lo que tú estés presentando, nosotras somos el objeto que acompaña la compra? Claro. Y voy a hacer lo he dicho varias veces aquí, pero viene mucho al caso. Tú eres más joven que yo, ¿verdad? Crecimos mucho, yo por lo menos en mi generación, viendo Chespirito, que es uno de nuestros grandes héroes nacionales en su humor. Acuérdate lo que pasaba. El Botija, porque estaba gordo, ¿no? La Bruja del 71, porque estaba vieja. El Chavo era pobre. Claro. El doctor Chapatín también, porque estaba ruco. O sea, todo era una serie de buleo, buleo, buleo. Y así crecimos. O sea, como eso era muy normal, pues, para nosotros ver eso.
Claro, Entonces, porque qué peligro. nos acostumbramos a esa normalidad, pero eso no quiere decir que cuando tú y yo fuimos a la escuela y observábamos cómo molestaban en exceso a alguien, porque todavía no se verbalizaba el acoso escolar Sí, o el ya bullying. sé. Yo he retomado y hemos hecho algunos focus group de personas que en ese momento vivían bullying y dicen que era terrible. Terrible. Pero nadie lo reconocía porque había una frase que es falsa, ¿no? Los niños son crueles. No, no, no. Los niños no son crueles. ¿Quién dijo eso? Decir la verdad no es crueldad. Es la manera en que educamos a las personas para relacionarnos con la otra edad y reconocer que las diferencias son diferencias, no defectos. Y es que quien esté libre de culpa, pues que arroje la Sí. primera piedra, ¿no? Porque lo comentamos hace un momento, creo que todos hemos sido discriminados, pero también hemos discriminado a la gente. Simplemente pongo este ejemplo, vas en la calle, traes tu celular, de frente viene un joven, pues no con muy buena pinta, moreno, ¿por qué no? Tatuado, con arete, ajá, con aretes. ¿Qué haces? Lo primero que haces, guardas tu celular. ¿no? Bueno. Eso ya es un tipo de discriminación. Yo te voy a decir otro. Y aquí lancemos la pregunta a quienes nos están viendo. ¿Cómo tratan ustedes a sus trabajadoras del hogar? ¿Les dan aguinaldo o les regalan una blusita? Claro. ¿Les dan vacaciones o solamente les dejan salir los domingos? ¿Las llaman por su nombre? ¿Saben quiénes son? ¿O se refieren a ellas como chacha o la alegría del hogar? ¿Ganan un salario digno? Son trabajadoras como tú y como Claro, yo. por supuesto. Y la manera en que nos relacionamos con ellas es de menoscabo. Y resulta que son mujeres, pobres e indígenas. Y entonces esa es un ejercicio de discriminación el más cercano que tenemos en casa. Las explotamos, tienes que estar aquí para cuando yo desayune, cene, para cuando venga el señor, para cuando se vaya. Y entonces hemos convertido el trabajo del hogar para con ellas en una especie de esclavitud y maltrato en donde como comen en la casa y hasta comen lo mismo que yo, fíjate. Uy, no, bueno. ¿No? Sí, Y sí. pasa el mismo Y de baño, mis ¿no? cubiertos. No se los separo, ¿eh? No, bueno, gracias. Sí, qué horror. Pero también hemos construido estas relaciones bien cercanas y no nos damos cuenta. Sí. ¿Qué es lo que sucede también cuando esta discriminación que vemos en el hogar, ahorita pones el ejemplo de las trabajadoras domésticas, ¿no? Pero también se da en el núcleo familiar. O sea, también a mí me parecería, nosotras somos 2 hermanas, nunca pasa lo de, levanta los platos de tu hermano y lava, o esas cosas no pasaron. Pero la misma educación, y no culpo a los papás que nacieron así con ese esquema, pero para ellos es muy normal que sea la mujer la que tiene que pararse a lavar los platos, a servirle al hombre, sea el hermano o el papá. Y luego nosotras también, pues también lo hacemos casi que por instinto, en lugar de decir, pues, ¿por qué no lava los platos él? ¿Sí me explico? Claro, O sea, son el tema cosas, de los cuidados patrones muy siempre ha arraigados. recaído en nosotras, como si fuera genético. Ajá. ¿No? Como si tuviéramos esa habilidad, porque somos mujeres, tú ya naces con la habilidad de atender los temas de la casa y sobre todo el tema de cuidados Sí. en casa. Y eso también, por supuesto, es una discriminación que tiene que ver con el género, pero además me parece que estamos dejando fuera a los varones de brindarles la oportunidad, por ejemplo, de la relación con sus hijos. Claro. Afortunadamente ya hemos logrado, en el caso de Copres, por ejemplo, damos un mes de paternidad. Y algunos otros espacios ya están construyendo también estas relaciones equitativas entre el trabajo en casa, pero el trabajo también que se hace fuera de casa. Y mantenerlas nos ayudará a lo que tú decías. Es decir, tenemos que acortar la brecha de desigualdad, no solamente entre situación económica, que es gravísima, sino también en un tema de género. Sí, totalmente. Y aquí también en el seno familiar, Jackie, se da mucho esta cuestión de cuando un hijo o una hija es homosexual. Claro. O sea, por ejemplo, he tenido también amigos en los que los propios padres discriminan a los hijos porque los padres ya lo saben, lo sienten, ¿no? Me decían, es que mi papá sabía desde que yo era niño, ¿no? Hasta después él se enteró. Pero siempre vivió una discriminación por parte de la mamá, rechazando a la comunidad LGBTI. Yo no quiero hijos
homosexuales, diciéndolo en palabras Sí, muy... más decentes. Sí, porque si no, no son las que usan. Y era la misma familia que los estaba Claro. discriminando. Sí, de hecho, me parece que quienes nos estén viendo el día de hoy saben que traemos un debate muy importante en redes sociales sobre si la homosexualidad es un tema que se cura, si es un tema que se corrige y si la puedes cambiar. Y ya que me das el pase, Por favor. quiero decir con muchísima claridad y contundencia, ¿no?, que la homosexualidad, que ser una persona gay, lesbiana, bisexual o trans, no es ninguna enfermedad. Nadie está enfermo. No, no, obviamente Es no. una manera en que la humanidad también expresamos nuestros afectos y nuestras atracciones. Pero claro, lo hemos cerrado a un tema heterosexual porque tenemos una visión solamente desde la visión de las iglesias de la procreación. Y entonces dicen que es antinatura que dos hombres o dos mujeres se atraigan y conformen una familia. Yo diría, a ver, lo antinatura es no reconocer la diversidad de la naturaleza. Y la humanidad podemos ser de muchas maneras. Y la Organización Mundial de la Salud en 1990 lo dijo. Esta no es ninguna enfermedad, claro. sáquenla de aquí. Pero desafortunadamente todavía hay una sociedad que discrimina desde la familia y que muchas veces esas familias te obligan a ir a terapias que se convierten en torturas. O desde la religiosidad te dicen que es pecado y también tienes que aprender a reprimirte. Ajá, y luego ese tipo de represión causa que a lo mejor en un impulso humano, lo que sea, o de enojo, entonces por eso hay casos de violaciones, de pederastia, de cosas que eso sí no es natural, pero porque están reprimiendo una naturaleza, pues como algo así. Claro, bien tú lo dices, lo único antinatural es reprimir nuestros deseos sexuales y la atracción que podemos tener por alguien. Pero cuando se les obliga a las hijas o a los hijos, por consejo de alguien en la escuela o de la iglesia, de acudir a estas terapias, Sí, caray. muchas y muchos de ellos acaban en depresiones que pueden llevarlos incluso al suicidio. Al suicidio, totalmente de Ese acuerdo. es un tema interesante, las repercusiones de la discriminación. ¿A qué nos orilla la discriminación? Uf, pues seguimos con este tema. La buena noticia, y ya se lo preguntó Pau en el corte, es, ¿se puede hacer algo? Y Jackie nos dice que sí. Entonces no se vayan porque necesitamos también ver la parte de la esperanza. Nos vamos a un corte con nuestra pregunta de Twitter. ¿Por qué discriminamos los mexicanos? Ignorancia, costumbre, cultura, todas las anteriores. Ustedes votan y aquí nosotros los leemos. Estamos de vuelta en Punto y Coma hablando de discriminación y vamos a darle lectura a sus comentarios a través de la cuenta de Twitter @puntoycoma_tv. Miguel Quesada nos escribe: están investigando el caso del señor de la tercera edad y trabajador de intendencia que fue maltratado por algunas personas del metro de la Ciudad de México. Jackie, te pregunto. Sí, inmediatamente el metro entró en contacto con nosotros, con el COPRED, y se identificaron ya a quienes cometieron esta conducta de daño a la dignidad, ¿no?, de una persona adulta mayor. Y además nosotros tenemos un convenio cuando un servidor público comete una conducta discriminatoria, además de que el caso se puede atender en COPRED o se atiende en COPRED, automáticamente se va también a la Contraloría, al expediente, y puede llevarle incluso a que deje el servicio público en la Ciudad de México. Y qué bueno. Es todo en medida según la conducta discriminatoria, y además en este caso hubo inmediatamente una disculpa pública. Eso, por supuesto, no deja de ponernos en la mesa esta cultura. Es decir, lo que por ahí escuchaba una frase que me encantó: lo que no te da la educación no lo encuentras en el servicio público, ¿no? Pero tampoco en el privado. No. También lo privado discrimina. Entonces tenemos que focalizarnos mucho en educar. Y en educar no me refiero solamente a un grado, a un nivel académico. Me refiero a esta educación que se imparte desde la información, desde el conocer, desde el saber discernir. Eso
no lo tenemos. Hoy las personas con la mano en la cintura mandamos un mensaje en redes sociales ofensivo, violento, sin importar. O dejamos de tener un lenguaje incluyente. Sí. Es fundamental que aprendamos a hablar de manera incluyente porque eso modificará nuestra estructura mental. Y si la modifica, modificaremos nuestra conducta. Entonces empecemos por hablar sin violencia, sin hacer menoscabo, pero también de manera incluyente. Incluyamos lo femenino en nuestros discursos, incluyamos a la infancia también en nuestros discursos y hablemosle a las personas que tienen, por ejemplo, alguna discapacidad, como ellas nos piden que nos dirijamos a ellas, ¿no? Por ejemplo, a las personas ciegas, reconocerles como tal. Son personas ciegas, no con capacidades diferentes. Es un eufemismo eso. Sí. Es que eso también, o sea, ser condescendiente también en alguna forma es ser discriminante. Porque invisibiliza la discapacidad y entonces deja de ver acciones afirmativas o política pública para lograr precisamente ponernos todas y todos en igualdad de circunstancias. Y eso es lo que hacen las acciones afirmativas. Logran establecer un equilibrio tal que podamos avanzar en el ejercicio de acceso a los derechos humanos sin discriminación, porque la discriminación es, el no discriminar es como una llave. Es una llave que si yo no te discrimino, entonces vas a tener acceso a la educación, a la salud, al bienestar, a la justicia. Pero si te discrimino, te voy a cerrar todas esas puertas y entonces, por supuesto, también el tema de oportunidades será y se irá incrementando. Eso es interesantísimo y yo, qué bueno que lo dices tal cual, porque de pronto sí pensamos que decir ciego, no, hombre, ya la regaste, porque no es ni siquiera una persona con capacidades diferentes, ahora es una persona con capacidades especiales, entonces nos tropezamos nosotros también. Entonces tú lo que nos estás diciendo es que votas por la claridad para que haya una definición de lo que es, de cómo se trata este caso específico, como tú lo pusiste, con ciego. Y quiero hacerlo que no lo digo yo. Okay. Lo dicen las personas ciegas. Claro. Lo dicen las personas sordas. Ok, sí, entiendo, perfecto. Sí. No es el cieguito. No es el sordito. Sí, tampoco son los diminutivos, ¿no? Y bueno, y conocer que es una persona que tiene alguna discapacidad, pero que ella en sí misma no es discapaz. Ok, claro, sí. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que yo tengo una discapacidad y otra cosa es que yo no sea capaz de tener un trabajo, tener una familia, claro, tener acceso a una escuela, a un curso de verano. Eso sí es discriminación. Sí, no, absolutamente. Entre más las sociedades vayamos reconociendo nuestra diversidad, nos enriquecemos. Y entonces nos armonizamos y es mucho más fácil. Hemos visto ejemplos terribles de xenofobia. A mí no se me va a olvidar nunca esa escena de esta periodista en Siria que le mete el pie a un padre sirio que va corriendo con su hijo para cruzar la frontera a Alemania. Sí, me acuerdo. O sea, en verdad somos capaces de odiar, de mandar mensajes de odio, de colocarnos en ese lugar en donde pues, el planeta Tierra, es de todas y de todos. Esta plantita de los pies, mía, puede caminar por todos lados y la tuya también. Que nos hemos organizado por países, bueno, ese es otro asunto. Sí. Pero ni tu país es mejor, ni el mío es mejor. Y bueno, pues hay situaciones en donde las personas tienen derecho a la movilidad, al refugio. ¿Cuáles son las consecuencias, Jackie? Ya te lo preguntábamos hace un momento. ¿Cuáles son las consecuencias de que un niño sufra discriminación, de que una madre, una mujer que está esperando un hijo y que anuncia justo su embarazo, sea discriminada? ¿Cómo nos afecta psicológicamente? Pues es que desgarra el tejido social. Y el tejido social es el que nos ayuda a una convivencia no solamente armoniosa, sino sana. Y cuando se rasga el tejido social, se empiezan a crear guetos, se empiezan a crear diferencias, y esto daña a la sociedad. Pero en particular es el daño a la dignidad. Sí. No hay nada que duela más que te digan que tú no vales por lo que eres, por cómo te ves, por lo que piensas y por a quien amas.
porque eso es parte de la construcción de tu personalidad. Y entonces que atenten contra eso de manera violenta, burlona, agresiva, pues claro que te pone en una situación de vulnerabilidad y no de igualdad de circunstancias. Entonces lo que tenemos que hacer organismos como Copared es precisamente trabajar, y es lo que hacemos todos los días, atendiendo a las víctimas para la reparación del daño, la no repetición. Capacitamos, sensibilizamos a las personas que trabajan en el gobierno de la ciudad y capacitamos y sensibilizamos a aquellas empresas, negocios, plazas comerciales que tienen conductas discriminatorias. ¿Qué pasa cuando la discriminación es al revés de lo que es comúnmente? Es decir, que no es la persona blanca de una clase social alta que discrimina al de la baja de tez morena. Ha pasado mucho y lo hemos visto que te invalidan alguna lucha por una causa social o algún mensaje o algo pues pinche burgués. Pues sí, pues es porque tienen lana, ¿no? Pues ellos qué van a saber. Entonces la discriminación también va hacia arriba y te desacreditan muchas veces. A mí me pasó una vez, un poco en este asunto. Yo, es que Jackie no lo sabe, pero yo me dedico mucho a la difusión de la lectura, ¿no? En el periodismo cultural. Y yo sé, ya ahorita menos, pero en un principio, como que algunos otros compañeros que son como, digamos, más hippies, ¿no? Así como que más en la onda de la jornada. Perdón, no. ¿Qué es eso? No existe ese periódico, ¿verdad? Perdón. Ya sabes, como chavos que salieron de la Facultad de Filosofía de la UNAM y dicen, pues esta pinche Barbie. Esa era yo. ¿Por qué? Porque pues sí, me arreglo. Y no, ahorita porque me maquillaron acá arriba, ¿no? Pero es como, me hacían menos por eso, o sea, por no tener este aspecto mucho más hippie y no sé qué. Entonces, ¿qué pasa cuando es en ese sentido que desacreditan tu trabajo? En el caso de lo que te decía antes, ¿no? De che burgués o pinche Barbie. Bueno, siempre hay que analizar caso por caso. Sí. Aquí es muy difícil generalizar. Lo que sí es cierto es que la apariencia es un tema que detona la discriminación de ida y vuelta. Ándale, pues sí. Y también es cierto que se ha gestado un enojo social en donde el tema de privilegios y privilegiados, ¿no? Tienen ciertas características que no tienen aquellos que están en una situación de mayor desventaja. Y esta brecha de desigualdad motiva enojo social. Total. Sí. No lo justifico, simplemente lo explico en ese sentido que se da. Es decir, la discriminación, por supuesto que las consecuencias pueden llegar a niveles de violencia gravísimos, de crímenes de odio. O sea, hemos estado frente a crímenes de lesa humanidad, pero hemos estado también frente a crímenes de odio. En este país son asesinadas 7 mujeres al día. ¿Por qué? Por ser mujeres, ¿no? Por ser mujeres y normalmente por su pareja afectiva. Es decir, ¿qué nos está pasando, ¿no? Como sociedad en este sentido? Entonces a mí me parece que es algo que tenemos que pensar, que repensarlo. Todo el tiempo. Y que estar dispuestos a modificarlo. Sí. Porque si no lo modificamos, no podemos andar por la vida pensando que tu apariencia es mejor que la mía. Y esto que tú lo dices ahorita, durante el sismo, nosotros tuvimos un caso en la Condesa, algunos edificios caídos o deshabitados por la consecuencia, en donde se reunieron en un parque personas de la Condesa y familias otomís. Pues no pudieron convivir, ¿no? Sí, te lo creo perfecto. O sea, ambas están viviendo una tragedia, habían perdido su casa, o por lo menos no la podían ocupar en ese momento. Y teníamos que ir, ¿no? A decirles, ¿en verdad? ¿En qué momento tú eres mejor persona que yo? Claro. ¿No? Sí. Y eso es algo que se pierde con mucha facilidad. Y es algo con lo que has estado trabajando en los últimos 7 años, Jackie, a través del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, en la Ciudad de México. Y queremos preguntarte, de vuelta del corte informativo, ¿cómo ha cambiado la Ciudad de México
estos 7 años a la fecha. Claro. Volvemos y los invitamos a que participen en nuestra cuenta de Twitter. ¿Por qué discriminamos los mexicanos? 21% ignorancia, 9% costumbre, 2% cultura y 68% todas las anteriores. Volvemos. En este tema tenemos que seguir trabajando todos los días, porque si queremos, como nos dice Jackie, que haya cambios, no es cuestión de, ay, bueno, ya no voy a discriminar, sino todos los días estar muy alertas de cómo nos llevamos con la gente con la que trabajamos, de cómo nos dirigimos a los niños, a los hijos o a los sobrinos o a los más chiquitos, pues. Y pues sí, es una labor de todos los días. Te preguntaba, Pau, te voy a robar tu pregunta, No, pero adelante. ¿qué podemos hacer? ¿Existe una solución o pequeñas soluciones? Yo creo que existen una serie de acciones que todas las personas podemos hacer. Y por eso puse el ejemplo de la trabajadora del hogar, ¿no? Es decir, quienes tengan a su cargo un equipo de trabajo, pues empecemos a ver cómo nos estamos relacionando con ellas. Hay una igualdad de oportunidades, estamos esperando estereotipos, estamos pensando que las mujeres tienen que ir a trabajar con la falda más corta. Cuando el varón llega a pedir permiso para recoger las calificaciones, se lo negamos porque nos parece que eso no es masculino. Es decir, empecemos por ese ámbito de trabajo y veamos en nuestra casa también qué sucede. Hay una serie de dichos que usamos que son verdaderamente ofensivos y nos terminamos riendo de ellos, como cuando le decimos a la hija, mijita, mejora la raza, ¿no? Porque trae un novio con ciertas características. Eso es profundamente humillante. O decir que hay mujeres que tienden a subir y que otras suben a atender. Sí, ¿De qué se trata? ¿O por qué decimos el negrito en el arroz? ¿Y por qué decimos que trabajamos como negros para vivir como blancos? ¿Y por qué decimos que esta es una cena de negros? ¿Sí? Sí. Bueno, todo eso que decimos se ha compuesto en parte de la manera en que nos relacionamos con la otredad. Y entonces parece chistoso y gracioso. Entonces, claro, la prima es la negra, este es el gordo. ¿Nunca le hemos preguntado si está de acuerdo en que se le llame así? Claro. Porque a mí me puede parecer muy chistoso, pero discúlpame. Al que le puede parecer simpático o no, es al que lo recibe, no al que lo da. Claro. O sea, yo puedo decir, ay, no es para tanto, ¿no? Pues a mí me pareció para mucho. Sí, claro. Y no lo vuelvas a decir. Entonces, estemos atentas y estemos atentos de cómo nos relacionamos. Y nuestras fobias y nuestras homofobias, pues guardándolas en nuestro closet, en nuestra almohada, pero no le prohibamos derechos a otras personas simplemente porque me parece que imponer mi moral es la que debe prevalecer, cuando este es un Estado laico. Y tú puedes estar a favor o no del matrimonio igualitario, pero el Estado, el gobierno, firma y es el testigo de un contrato social y no se lo va a hacer a unas personas sí y a otras personas no, por una base moral o religiosa. Claro. Me parece que hay que estar atentos, como bien dices, Jackie, hay que estar atentos de cómo nos conducimos, hacer un autoexamen de qué es nuestras conductas, ¿no? Cómo nos referimos a la gente, si estamos cayendo en algún error de discriminación, pero también exigir nuestros derechos. Si en algún momento nos sentimos discriminados, saber que contamos con el COPRED, saber que podemos acudir. Hace un momento nuestro productor nos comentaba un caso en el que una madre inscribe un curso de verano a su hijo, pero no lo reciben porque tiene síndrome de Down. Entonces, esa señora que sepa que puede acudir al COPRED y decir, oye, no porque mi hijo... Este es un caso también complejo, claro, ¿no? O sea, ¿el niño debería de ir a un curso especial o a una escuela? Ajá, eso era mi pregunta también. Mira, lo que es cierto es que todas las escuelas, todas, tienen por obligación tener una matrícula en donde den espacio a personas que tengan alguna discapacidad. Es obligatorio, pero las escuelas no lo hacen público y no lo dicen porque, claro, que eso refiere un esfuerzo mayor de la escuela y no lo quieren hacer. Por supuesto que también hay escuelas con ciertas características que favorecen la estadía de un niño o una niña dependiendo de su discapacidad. Por supuesto que también, pero eso es una decisión
que los padres, las madres toman. Tienen que Pero el tomar. sistema educativo es para todas y el sistema educativo es para todos. Y si hay alguna escuela que no lo quiera asumir, pues entonces veamos a esa escuela porque está faltando con uno de sus mandatos que tiene que ver brindar la educación en este país. Es gratuita y es para todo el mundo, ¿eh? Entonces, estas son las cosas que hay que hacer. Y quiero decir que denuncien. Sí, Miren, claro. si no denuncian, van a pasar dos cosas. Te la vas a seguir pasando del demonio, ajá, y te van a terminar corriendo. Claro. Y entonces yo digo, denuncia, ¿y sabes qué va a pasar si denuncias? Muy posible no te corran, porque reconozcan en ti una fortaleza, y te la vas a pasar muchísimo mejor. Y además vas a descubrir que no estás sola, sino que al compañero claro. de allá, que a la compañera de allá le pasa, ¿no? Y entonces lo que han hecho ya muchas empresas que han entendido esto, se han dado cuenta que si su negocio, su empresa es diversa, quienes trabajen ahí van a trabajar a gusto y contento. Entonces tú vas a tener un chico gay que se va a estar preocupando por su trabajo y no por esconder que es gay Claro. para que no lo corran, ¿no? Y si tú eres una persona con discapacidad, bueno, entonces crea los elementos necesarios y suficientes para poder también contratarle y contratarle por la capacidad de sus conocimientos que tiene. Entonces creo que sí hay muchas cosas chiquitas todos los días que podamos hacer, no burlarnos del otro, no burlarnos. A ver, el cadenero. Yo no sabía que seguía existiendo eso Bueno, en los antros. sí. Sigue estando. A ver, y el cadenero, en un tema totalmente clasista y racista, decide quién por apariencia va a entrar o no va a entrar al antro y quién por una situación económica va a entrar o no va a entrar. Pero todo, Exacto. pero todo es apariencia, Sí. porque tú no sabes mi situación económica por verme y además no puedes definir así el acceso a un establecimiento público. Y no porque seas el dueño del restaurante o del bar, tú dices quién entra o quién no, a menos que venga armado o que venga habiendo consumido algún tipo de sustancia. Pero si eso no sucede, la ley, aquí en México, el artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles dice que todas las personas tienen derecho a entrar. Rápido, antes del corte. En un antro, cuando te condicionan el lugar en el que puedes estar, por ejemplo, arriba, si no pagas botella, te toca arriba. Y si pagas botella, abajo. ¿Eso se puede? Es discriminación, por supuesto, y que está vinculado con hacer uso de un servicio. Te están condicionando a acceder a un servicio siempre y cuando tú cumplas ciertas características, cuando la ley de ninguna manera lo dice así. Pues vámonos a una pausa, ya estamos en la recta final. Ahorita nos das también todos los datos de dónde podemos conocer más acerca de su trabajo y, por supuesto, si se necesitan manos para que les den apoyo. Aquí está la pregunta, ¿por qué discriminamos los mexicanos? Piensen, aparte de esta pregunta, ustedes que nos están viendo, ustedes, ¿por qué discriminan? ¿Cuándo han discriminado? Hacemos esta reflexión y regresamos. Estamos de vuelta ya en la recta final de Punto y Coma. Jackie, ¿qué es lo que nos puedes decir? ¿A qué debemos de decir no y quejarnos ante el COPRED? Es decir, hace rato comentaba Mariana que en alguna entrevista de trabajo le preguntaron ciertas cosas que no debían. ¿Qué es lo que no te pueden pedir en una entrevista de trabajo y qué es a lo que debes de decir no? Cuando... No te pueden pedir nada que no tenga que ver con el trabajo que vas a desempeñar. No te pueden pedir carta de antecedentes penales, no te pueden pedir prueba de no embarazo, no te pueden condicionar el trabajo a una apariencia determinada, digo, a menos que seas enfermera y entonces pues te pidan que vayas de blanco. Es decir, todo lo que no tenga que ver con un motivo razonado, pero sobre todo que al momento tú de recibirlo te sientas menospreciada, te sientas que dañó tu dignidad. A ver, ven a COPRED y cuéntanos. Y nosotros acá nos encargamos de decirte, mira, si era, no era, te voy a orientar o voy a abrir expediente por discriminación, porque nos pueden contactar por redes sociales, al teléfono que creo que ha estado por ahí saliendo, 53 41 30 10, y nos lo platican, así como estamos platicando ahorita. Okay. Nada de que según el artículo no sé qué de la ley, no. Platicadito, nos lo dices, y nosotros hacemos reparación del daño,
no repetición y sobre todo quien cometió la conducta discriminatoria tiene la obligación de capacitarse y sensibilizarse. ¿Quiénes denuncian más? ¿Hombres, mujeres, adultos, jóvenes? Denuncian más mujeres. Ajá. En segundo lugar, hombres heterosexuales. Después, personas que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual y de género. Y en edad, principalmente personas entre los 30 y 40 años, más o menos, pero cada vez más nos están llegando casos de niñas y niños que también ya saben sus derechos y cuando sienten que están siendo discriminadas, vienen y denuncian a sus profesores, a sus compañeras, a quien lo haya discriminado. Ay, bien, ¿por qué no existías tú en mi vida hace Justo eso. 27 años? Pero bueno, qué Jackie, gran labor, Jackie. Muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por esta labor que estás haciendo, Jackie, al Es lo que frente nos toca. de Copres. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Mariana. Gracias, Pau. Hasta mañana. Gracias a usted por vernos. Nos vemos mañana en Punto y Coma. Que tenga excelente tarde.